cuántos les gusta terminar lo que hacen? ¿A cuántos les gusta cuando empiezan a hacer algo, de pronto ves que lo has acabado, ves que una etapa se ha terminado y lo has hecho con éxito, has llegado hasta el final, a que trae mucha satisfacción? Pongo algunos ejemplos. Algunos durante este año, algunos universitarios han acabado la carrera este año. Hay algunos aquí, algún joven que este año le tocó acabar esos 4, 5, 6 años de sufrimiento, de agonía, de noches sin dormir, o a lo mejor muchas noches durmiendo demasiado y luego los últimos días corriendo, ¿no? Y tal. Pero bueno, sea como sea, lo han acabado. Y tenemos así algunos, y estoy seguro que este año, si ha sido así, pues estarán contentos, estarán satisfechos porque dicen: "Buah, he acabado aquello que me he propuesto". Yo no sé si alguno aquí a principios de año se propuso ponerse en forma. Es típico, ¿no? A principios de años uno empieza y dice: venga, este año es el año, este es mi año y a final de año yo voy a terminar, vamos, aquí fuerte, atlético, o yo qué sé cuáles sean tus expectativas. Lo cierto es que, bueno, no sé, alguno a lo mejor se comprometió a principios de años y ahora lo está cumpliendo, pues seguramente te traerá satisfacción. Veo muchas caras que hacen así, veo más bien nos que sí, pero estoy seguro que para aquel que se ha comprometido a hacerlo y lo está cumpliendo, es algo que trae una cierta satisfacción. Y así todo en la vida. Nos gusta siempre terminar aquello que empezamos, pero no siempre lo hacemos, no siempre es fácil. Estamos hablando de cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y es un buen momento, no hemos llegado al final de año, aún nos queda unas semanas, pero es un buen momento para ir viendo cómo estamos caminando en ese propósito que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer, que tenemos que cumplir. Qué bonito sería que un día podamos llegar como el apóstol Pablo, de quien estamos hablando, ¿no? De este hombre que la verdad que fue usado tremendamente por el Señor durante años, predicando en diferentes ciudades, fundando iglesias, un instrumento muy valioso en manos de Dios. Y de pronto él, casi llegando al momento que le tocaba partir, morir, pues él dice estas palabras, ¿no? En 2 Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso sería que nos tocara vivir ya este momento, ¿no? Que hayamos dicho: mira, es que yo me he esforzado, llevo ya, desde que me dijeron, o Dios me dijo que tenía un propósito para mi vida, me he dispuesto a cumplirlo. Y llegar a un momento como el apóstol Pablo a decir: es que he hecho todo lo que tenía que hacer. Dios me ha pedido que haga esto y yo lo he cumplido al pie de la letra. Él está diciendo: he peleado la buena batalla de la fe. Dios le dijo que tenía que batallar y ahora vamos a entrar un poquito en eso. Pero qué bonito es. Y me imagino el momento de Pablo sacando un poco de pecho, ¿no? Esta carta iba a Timoteo, a un discípulo suyo, y le dices que yo he hecho todo lo que tenía que hacer. Y qué bueno fuera que un día también nosotros le digamos a Dios, o estemos delante de Dios, y digamos: he hecho todo lo que estaba en mis manos. Todo lo que tú me dijiste de hacer, yo lo he hecho. Lo cierto es que aún no estamos en ese momento, a no ser que te toque ahora mismo partir e irte con el Señor, que bueno, no sabemos, ¿no? Oraremos para que resucites, pero si es la voluntad de Dios, te vas. Lo cierto es que no estamos en ese momento en el que ya podemos decir que lo hemos hecho todo, que hemos cumplido con el plan y el propósito de Dios. No estamos en ese momento. Estamos en un momento más bien en el que nos toca a nosotros valorar qué estamos haciendo con eso que Dios nos ha pedido. Toca hacer un balance. ¿Alguien entiende esta palabra? Lo que es un balance. Los autónomos, los empresarios, aquellos que tienen algún negocio, pues es algo que seguramente les va a sonar. Los administrativos, aquellos que han estudiado algo de esto, sabrán que es un balance. Pero para que entiendas un poquito de la idea de lo que quiero que hablemos hoy, voy a ponerte algún otro ejemplo. Hablaba de los universitarios. Por ejemplo, ahora en diciembre los universitarios tienen exámenes. Y un examen, la temporada de diciembre, enero, aquellos que estudian en la universidad, es una temporada donde van a hacer un balance de cómo está yendo el año. Después de los exámenes van a decir: me está yendo muy bien o me está yendo muy mal. El ir, por ejemplo, a la ITV. Yo sé que para todos para muchos es un horror, no nos gusta ir a la ITV, no nos gusta pasar el coche por ahí, porque sabemos que a lo mejor si pasamos el coche por la ITV puede que no salgamos adelante, puede que nos digan: hey, tienes que corregir este fallo, este otro, y no nos gusta. Pero ¿sabes qué? Es bueno, porque entonces tú conoces el estado de tu coche. Porque imagínate qué peligro fuera
Si los coches circularan sin ningún tipo de control, sin ruedas, cambiándose, sin que se comprueben los frenos. Y a veces, de vez en cuando, es bueno pararnos un momento y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está mi coche? ¿Cómo está mi carrera? ¿Cómo está mi vida? Pero en este caso, y en lo que quiero que hoy nos centremos, es cuál está siendo el balance con el propósito de Dios para con mi vida. ¿Qué estoy haciendo con las palabras que Dios me ha ido dando a lo largo del año? ¿Qué estoy haciendo con estas palabras que Dios me ha dicho? Dios nos ha dicho hace poco que nos tenemos que determinar. Y eso está muy bien, pero lo importante es qué estoy haciendo con ello. Yo quiero que hablemos acerca de esto. Quiero que hagamos un balance espiritual de nuestras vidas, que veamos cómo estamos respecto al propósito de Dios. Puede que aquí algunos estén en el centro de la voluntad de Dios y estén ahí viviendo plenamente el propósito y estén animados y quieran seguir y quieran más de Dios. Pero hay casos de algunos que seguramente igual dicen, es que yo, si tengo que hacer un balance, tengo que verme cómo estoy en relación al propósito de Dios, seguramente estaría fuera del propósito de Dios. No estaría en el centro, no estaría cumpliendo con los planes, con las palabras que Dios me está dando. Algunos a lo mejor se pueden encontrar en un momento en el que están un poco por detrás. ¿Me explico? Dios está pidiendo que avances. Dios está pidiendo que quiere más de ti. Dios te está pidiendo que quiere contar contigo, que quiere llevarte a nuevos niveles. Pero a lo mejor uno dice, mira, no me aparto del Señor, no es que esté ahí en una rebeldía, que paso de todo, pero en cierto modo, si Dios te está pidiendo más y tú no lo estás haciendo, no estás viviendo al tiempo que Dios quiere que vivas. Y es bueno a veces decir, mira, Señor, conforme tu propósito, lo que tú me estás hablando, ¿en qué punto estoy parado? Y para esto, quiero que nos hagamos 3 preguntas en esta mañana. 3 preguntas que van a ayudarnos a ver en qué punto estamos, dónde estamos parados, en qué punto nos encontramos en relación al propósito de Dios. El primero de ellos dice, ¿podemos saber si lo estamos cumpliendo? ¿Hay alguna manera de saber, de comprobar que estamos cumpliendo el propósito de Dios? Porque algunos viven un poco a ciegas. Algunos viven bajo ilusiones. Se creen que están viviendo conforme al propósito de Dios, pero no lo comparan con nada. Dicen, no, yo estoy viviendo como Dios quiere que viva, pero porque lo dices tú. ¿Dónde está el fundamento? ¿Con qué lo comparas? ¿Qué estás cumpliendo? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hagas que estás cumpliendo? ¿Estás comparándolo con alguien? Y ahora vamos a ver acerca de esto. La segunda pregunta, ¿podemos rechazar el propósito de Dios? Porque algunos también viven como que no pasa nada, ¿no? Dios me está hablando, Dios me dice que cuenta conmigo, pero bueno, yo sigo tal como estoy, no tomo ninguna decisión. Bueno, que sepas que se puede negar el propósito de Dios. Y hoy vamos a ver un ejemplo, no para que lo sigas, sino para que seas consciente de que si no tomas decisiones, terminarás negando lo que Dios te está pidiendo. La tercera pregunta, ¿es tarde para alinearse con el propósito de Dios? ¿Es tarde? Porque a lo mejor alguno dice, mira, yo si hago el balance, si miro cómo está mi vida, yo no estoy como debo estar. Pero ¿es tarde acaso para que pueda sumarme a este propósito que Dios tiene para la iglesia, para sus hijos? Pues lo vamos a ver. Vamos con la primera pregunta. ¿Podemos saber si lo estamos cumpliendo? ¿Podemos saber si estamos cumpliendo el propósito de Dios? ¿Tenemos alguna manera de saberlo, de comprobarlo? Quiero que hagas uso de tu imaginación por un momento, que te imagines a un niño que está a punto de subir a un parque de atracciones, a una atracción, y de pronto ahí está, yo qué sé, una vara o algo en pie, y hay 1 metro, unos centímetros, y hay un punto en el que pone altura mínima. Y tú ves al niño y de pronto es más bajito que la altura mínima que pone, y hay uno de seguridad que está ahí al lado frente al niño, y el de seguridad haciéndole... ¿Qué está pasando ahí? El niño no llega a la altura. ¿Cómo se puede comprobar eso? Porque hay un punto en el que se sabe si pasas este punto, si pasas esta altura, puedes pasar a la atracción, pero si no, no. Ahora, yendo a la palabra, yendo al propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿tenemos alguna manera también de saber nosotros si estamos cumpliendo con el propósito de Dios o no? Porque como dije antes,
Si tú vives pensando que estás cumpliendo el propósito de Dios, pero no lo comparas, si no lo examinas, si solamente dices, no, yo estoy bien porque sí, y no reflexionas en el por qué crees que estás bien, a lo mejor te estás equivocando y no estás tan bien. A lo mejor eres como un niño que está, que no, que déjame pasar, que yo sí puedo, que yo controlo, que no te preocupes, ponme una almohada debajo de la tracción y ya verás que estoy bien. Y podemos nosotros también intentar engañarnos y creer que estamos bien, pero puede que no sea así. ¿Con qué tenemos que compararnos? ¿Dónde podemos saber si estamos cumpliendo el propósito de Dios? Hemos estado hablando acerca del apóstol Pablo. Pues sabes, Pablo, para decir al final de su vida que él hizo lo que tenía que hacer, para él llegar al final de sus días y decir, yo he peleado la buena batalla, él tenía que saber qué es lo que tenía que hacer. Porque si no, no podría él afirmar esto. ¿Y qué es lo que Dios le dijo a Pablo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que hizo Pablo que estaba tan seguro? Que luego al final dijo, es que yo lo he cumplido. ¿Qué es aquello? Lo hemos visto la semana pasada y quiero que podamos centrarnos en algunos versículos. Vete a Hechos 26, versículo 16 al 18. Hemos estado analizando acerca de esto, acerca de cómo Dios en un momento dado, Jesús, se aparece ante el apóstol Pablo y le llama. Y vamos a nuevamente leer este pasaje. Hechos 26, versículo 16 al 18. Dice el versículo 16, levántate, ponte en pie. Me he aparecido a ti porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar. Quiero detenerme un momento aquí, porque creo que a veces nosotros nos detenemos aquí cuando estamos hablando del propósito de Dios. Qué bonito suena, ¿no? Imagínate Jesús diciéndole a Pablo, vas a ser ministro y vas a ser testigo. Está hablando aquí como de unos cargos, unos oficios, algo que iba a hacer el apóstol Pablo. Y sabes, y nosotros también cuando estamos hablando del propósito de Dios, a veces nos detenemos en esto. Y lo que estamos queriendo realizar, a donde queremos llegar, es también a algún cargo, alguna posición, alguna actividad, algo a realizar. Sin embargo, eso, sin lo que viene después, no tiene ningún sentido. Hay gente que a lo mejor anhela, dice, me gustaría ser un responsable de discipulado. O me gustaría estar sirviendo ahí como mujer con el chalequito, que me den el chalequito. O me gustaría consolidar a alguien, me gustaría, no sé, participar algo aquí en la iglesia, hacer algo. Pues sabes, si tu anhelo es alcanzar una posición, alcanzar una actividad, una tarea, te estás equivocando porque a eso Dios no te está llamando. Dios no llamó a Pablo a que él sea ministro y se quede con la chaquetita de ministro y Pablo por ahí, ¿no? ¡Hey! Que sepáis que soy ministro, soy testigo de Jesús, yo he visto a Jesús, se me apareció en visiones. Ese no fue el plan de Dios para Pablo, había algo más. Le dice más adelante, en el versículo 17, te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los que he de enviarte. Y aquí empieza a hablar del propósito que Dios tenía para Pablo. ¿Qué es lo que le dice Dios? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban perdón de pecados y la herencia que corresponde a los santificados por medio de la fe en mí. Este fue el llamado que Dios le hizo a Pablo. Dios no le llamó a Pablo a que haga viajes, a que coja un cargo. Dios le llamó a realizar unas tareas muy específicas. Le dijo, tú tienes que hacer esto, tienes que abrir los ojos de aquellos que no ven. Y sabes, en Pablo se fue cumpliendo todo esto. Pablo dice aquí, yo te he enviado a los gentiles, a tu pueblo. ¿Sabes? Había alrededor de Pablo muchos judíos que habiendo visto a Jesús, habiendo experimentado el poder de Dios, la capacidad que Dios tenía de sanar, de salvar, de restaurar, ¿sabes lo que hicieron estos judíos? Le crucificaron. Y Pablo le dice, es que están ciegos, porque aún teniendo la posibilidad, estando cerca de Jesús, de que Él pueda obrar en sus vidas, no le aceptan.
Yo te he llamado a que tú puedas abrir sus ojos. Vas a ser mi herramienta. Pero también le dice Dios a Pablo, le dice, tienes que abrir también los ojos de los gentiles. Un gentil era alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, que nunca había escuchado hablar acerca de Jesús, acerca del Mesías, acerca de la ley. Todo esto era desconocido para un gentil. Y Dios le dice, es que tú tienes que llevar mi palabra a aquellos que no conocen mi palabra. Tienes que llevar mi evangelio a aquellos que no han tenido la oportunidad y la posibilidad de recibir mi palabra. Y sabes, esto no solamente fue para Pablo. Esto también es para ti y es para mí. Dios nos ha llamado a que podamos abrir los ojos. No somos nosotros quien tiene un poder especial, que vamos a... No empieces a buscar vendas, ¿no?, en la gente, a ver dónde están las vendas para quitarles y que puedan ver. No se trata de eso. Se trata de algo espiritual. Hay gente que a lo mejor estando en este lugar, escuchando la palabra semana tras semana, viendo incluso cómo Dios obra y cómo cambia a la gente, habiendo a lo mejor experimentado un tiempo como el de antes, donde se siente la presencia de Dios, y viendo y viviendo todo esto, no terminan de dar el paso y no terminan de conocer a Jesús como los judíos lo hacían entonces. Pero también tenemos gente fuera que no está viendo la realidad. Yo no sé si tú te has parado alguna vez a ver las noticias y de pronto al ver las noticias te viene una pregunta, ¿no? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Noticias de un padre, por ejemplo, que termina matando a sus hijos. ¿No te viene esa pregunta? ¿Por qué hacen eso? O a lo mejor dos hinchas, dos aficiones de dos equipos que por su equipo se empiezan a pegar, se empiezan a insultar, incluso se empiezan y pueden llegar hasta matar a otros por fútbol. Por 11 personas que están dándole a una pelota que ni sabrán nada acerca de ellos. Yo escucho a veces noticias y me vienen noticias, ¿no?, y me entero, incluso puedo ver también en vídeos de chavales adolescentes, de chicos adolescentes, jóvenes, niños incluso, que sin ningún tipo de misericordia, sin ningún tipo de compasión maltratan a otro. Normalmente suelen hacerlo entre varios, no entre muchos, contra uno, para que sea justo. Y yo cuando veo estas cosas digo, pero ¿por qué lo hacen? ¿No pueden ver que están dañando, que están destrozando la vida de otra persona? ¿Sabes por qué lo hacen? Porque están ciegos. Porque no son capaces de ver la realidad. Porque no son capaces de ver que hay otro camino, que hay otra alternativa, aparte de la violencia, aparte de maltratar a otros, aparte de fallar a la familia, de fallar a la esposa. No ven otro camino, están enceguecidos. Y sabes, Dios nos ha llamado a nosotros a que podamos abrir los ojos de aquellos que no ven. Porque cerca de nosotros, hermano, hay gente que no está viendo la realidad. ¿Sabes qué es lo peor? Que la gente, porque puede que no vean todo esto, ¿no? El fútbol, he puesto el ejemplo de fútbol y bueno, es un poco una cosa que no nos quita la paz, ¿no? A muchos de aquí seguramente no les gusta el fútbol, ni se interesan, ni se enteran de ello. Pero ¿qué tal de todos aquellos que tienen vendas en sus ojos y no son capaces y no están viendo que sus vidas sin Cristo se van al infierno? Porque esta es la condición de toda persona que no ha aceptado a Jesús en su corazón. Esta es la realidad de toda persona que no ha dicho, Jesús, perdona mis pecados, limpia mis pecados. Te acepto mi vida como Señor, como Salvador. Quiero cambiar mi vida, quiero ser otra persona, me arrepiento de todo lo que he hecho. Si una persona no llega y no confiesa sus pecados de esta manera, ¿sabes qué? Está encaminada a ir al infierno. Y esto no es un mensaje para meter miedo, para que tú... es que es la realidad. Y a lo mejor nosotros somos los que no estamos viendo las cosas, somos los que estamos un poco en otras cosas, en otros propósitos. Sin embargo, Dios tiene un interés grande en su corazón de que la gente pueda ver, de que las vendas de aquellos que no ven sean quitadas. Algunos padres se esfuerzan en muchas cosas por sus hijos y está bien, intenta ser buen padre,
Pero ¿qué tal si empiezas a trabajar para que tu hijo pueda ver a Jesús, pueda conocerle, para que los argumentos, los prejuicios, aquellas mentiras que se han sembrado en su mente, que le han dicho sus amigos, pues todo eso se ha quitado? Como padre tienes autoridad. Jesús te da autoridad. Puedes trabajar en esto. Jesús te llama a que tú puedas también que seas usado por Dios para quitar las vendas espirituales que hay en tus hijos, en aquellos que te están rodeando, en lugar de criticar, en lugar de ir en contra. ¿Qué tal si nosotros también nos ponemos como Pablo y cumplimos con esto? Dios nos está llamando a que podamos abrir los ojos de aquellos que no ven. Acordaos que estamos viendo cómo estamos en relación al propósito. Y yo quiero hablarte un poco de la esencia de lo que es el propósito, porque el propósito realmente abarca muchísimo más, hay mucho más. Pero si tú, al analizar esto, ves que nada de lo que estamos hablando estás haciendo, lo estás caminando, pues pregúntate seriamente si estás realmente en el propósito de Dios, o simplemente estás haciendo actividades, o simplemente te has convertido en una persona religiosa más que viene a la iglesia, pero que no es eficaz en nada de esto. ¿A cuántas personas tú le has predicado el evangelio en esta semana? ¿Cómo está siendo el anhelo y la intención de tu corazón para con tu familia, para con los compañeros de tu trabajo? Sabiendo que ellos no ven, que están enceguecidos, que si no conocen al Señor también se van al infierno. ¿Cuál está siendo tu intención, tu deseo para cumplirlo? Porque a veces estamos pensando en otras cosas y creemos que el propósito de Dios es otra cosa. Pero realmente Dios nos llamó a esto. Dios nos llamó a que la gente sea salva, a que la gente le conozca. Mira, si un día, creo que se lo planteé al pastor, le hice esta pregunta, le decía, pastor, pero si ya nosotros ya hemos conocido a Jesús, yo me arrepentí, yo me acuerdo cuando conocí al Señor, eso fue una pasada, y cuando conocí a Jesús, yo estaba alegre porque mi vida cambió, se me abrió algo nuevo, hubo esperanza para mi vida, estaba destrozado, estaba mal emocionalmente, estaba tomando malas decisiones y de pronto acepto a Jesús y mi vida cambió y era feliz y tenía esperanza y gozo en mi corazón. Y de pronto le digo, pastor, ¿y ahora qué hago aquí? Si Jesús ya me rescató, ya me salvó, ¿por qué no me lleva con él? No, yo total ya cumplió su obra en mí. Porque además, si me quedo, puede que me aparte, ¿sabes? Porque soy torpe y me equivoco. Y claro, ahí la sabiduría de nuestro pastor, que está en la palabra, que es el por qué estamos aquí. Es que Dios, Jesús, no nos lleva a su presencia porque hay gente que no ve todavía. Hay gente que necesita que sus ojos sean abiertos. Hay gente que necesita tener esperanza, que por lo menos tengan la posibilidad de escuchar el evangelio. Y eso nos corresponde a ti y a mí. ¿Qué más? Le dice que pasen, que se conviertan de las tinieblas, de la potestad del diablo a la luz de Cristo. Aquí está hablando de dos cosas. Hay dos reinos, el reino de las tinieblas, el reino que pertenece al diablo, y todos aquellos que practican el pecado, que viven que viven practicando el pecado, le pertenecen a Satanás. Eso está en la Biblia. Jesús lo dice así, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Y cómo trata el diablo a aquellos que le pertenecen? Bueno, hay otro pasaje en Juan que dice que el ladrón, que realmente se está refiriendo al diablo, vino a hurtar, matar y destruir. Eso es lo que el diablo quiere hacer con la gente. Hurtar, matar y destruir. Hurtar la esperanza, robar la ilusión de la gente. Quiere matar a la gente, quiere llevarlos también consigo al infierno. Quiere destruir. Cuando tú ves la sociedad, cuando tú ves las cosas como están, dices, pero ¿por qué avanzamos en esta dirección? Porque la gente está condicionada, influenciada por el diablo, y el diablo lo que quiere es la destrucción, quiere destruir las familias, quiere destruir tu vida, quiere destruir mi vida. Esa es la intención del diablo. Pero luego dice que hay otro reino, el reino de luz, el reino de Jesús. ¿Cómo es este reino? Aquellos que pertenecéis al reino de Jesús, levantad la mano. ¿A quién pertenece al reino de Dios? ¿A quién Jesús le ha rescatado y le ha trasladado a su reino? ¿Cómo te ha tratado a ti Dios? ¿Qué ha hecho contigo Dios? ¿Cómo estás viviendo ahora? Si estás viviendo una vida en obediencia a Dios, una vida plena en su propósito, ¿cómo te está tratando Dios? ¿Cómo es su reino? ¿Cómo es tu rey? ¿Acaso no dijo Jesús que Él vino a dar vida y vida en abundancia?
Jesús es el buen pastor que vino a dar su vida por las ovejas. Él es así. ¿Y qué es lo que dice aquí? Pues Pablo, tienes que coger a estos, tienes que predicarles el evangelio, tienes que ser mi herramienta, mi instrumento para que aquellos que pertenecen a la potestad del diablo, al reino del diablo, pasen a mi reino. Porque tienen la posibilidad, porque ya morí en la cruz y ya resucité. Hay esperanza para todos estos. Ahora pueden hacerlo. Y sabes, el llamado para ti y para mí, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas es el mismo. Hay gente que está viviendo en cárceles de oscuridad, en su alma, en su corazón, en su mente. Y sabes, Dios quiere usarte y quiere usarme a mí para que todos aquellos que le pertenecen al diablo sean arrebatados, predicándoles el evangelio, orando por ellos, activándonos y que se conviertan y que pertenezcan al reino de Dios. Eso es lo que Dios anhela más que nada. Y termina diciendo, ¿no? esta parte, que reciban perdón de pecados y la herencia que corresponde a los santificados. Perdón de pecados y la herencia que corresponde a los santificados. Aquí está hablando de una herencia. Ahora se acercan las Navidades y yo sé que hay muchos aquí que ya estarán muy preocupados por los regalos que le van a dar a sus hijos, a sus padres. Vienen los Reyes. Y alguno está así muy agobiado a ver cómo lo voy a hacer, a ver si la cena tiene que ser una buena cena. Tengo que ofrecer, brindar una buena cena a aquellos a quienes voy a invitar. Pero ¿qué tal si tú te levantas como Pablo y lo que haces es más bien ser instrumento de Jesús, ser un embajador de Jesús y ofrecer la vida eterna? Es que esta vida se va a acabar. Todo lo material termina, pero a lo que Dios nos llama, fíjate a dónde Dios quiere llevar a todos aquellos que se pierden, quiere darles vida eterna. ¿Hay algo acaso más importante que esto? ¿Hay algo más valioso que darle la posibilidad a alguien que tenga la vida eterna, que pueda estar eternamente con Jesús? Yo creo que no. ¿Tú crees que a lo mejor puedes hacer algo bueno por alguien? Predícale el evangelio. Actívate en el propósito, cumple el plan de Dios. Es lo mejor que puedes hacer, eso es lo que Dios quiere que hagas. Ahora bien, mi pregunta es, conforme todo esto que hemos leído, que es con lo que se comparó Pablo, cuando Dios le llama a Pablo, le dice, haz todo esto, y luego al final de su vida, Pablo dice, es que yo he corrido, he batallado la batalla de la fe, he cumplido con lo que tenía que hacer. Él tenía una referencia y él sabía que todo esto que Dios le pidió, él lo había hecho. Muchísima gente se convirtió por la predicación de Pablo. Muchos conocieron al Señor por la predicación de Pablo. Muchos que estaban atados, endemoniados, fueron libres porque Dios usó a Pablo. Él pudo haber dicho, yo hice lo que Dios me mandó a hacer. Ahora, mi pregunta para ti, si Dios nos manda también a hacer todo esto, en todo esto que hemos hablado, ¿cómo estás activado? ¿Estás trabajando para que esto se pueda cumplir en la gente? ¿Estás orando y pidiéndole a Dios para que esto pueda ser parte de tu vida, que tú seas instrumento para cumplir esto? Porque si no se cumplen estas cosas, a lo mejor tenemos que decir, Señor, ayúdame a realmente entender a qué me estás llamando tú. Y ¿sabes qué? Si tú entiendes a lo que Dios te ha llamado, tú podrás saber si lo estás haciendo o no. Porque si no sabes a dónde vas, porque si a lo mejor dices, no, es que yo quiero cumplir el plan de Dios, pero no sabes lo que Dios te está pidiendo, luego no vas a saber si estás avanzando. Sin embargo, si sabes lo que Dios te pide, lo que Dios quiere de ti, tú vas a poder saber si lo estás haciendo o no. Y Dios nos llama a esto. Vamos a ir con la segunda pregunta. Estas son un poquito más cortas, pero también son profundas. La segunda pregunta dice, ¿lo podemos negar? ¿Podemos negar el propósito de Dios? Fíjate, estamos hablando del apóstol Pablo. La parte anterior, que es como que Pablo contó su testimonio, ¿no? a alguien y dice, no, es que Jesús se me apareció y él me dijo que tenía que hacer esto, abrir los ojos y tal. Bueno, tanto esa parte como lo que vamos a leer forman parte del siguiente contexto. Pablo estaba defendiéndose frente a unos reyes porque los judíos le habían acusado falsamente. Entonces Pablo tenía que defenderse, tenía que decir, hey, todo esto que están diciendo de mí no es verdad. Y ahí también viene esta parte
En el versículo 24, Hechos 26, 24 dice, estando Pablo haciendo su defensa personal, intervino Festo diciendo a gran voz, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que estoy diciendo es la verdad y tiene sentido. El rey también lo sabe. Se está refiriendo al rey Agripa, porque estaba ahí presente. Y por eso hablo con él esto valientemente. ¿Cómo lo estaba haciendo Pablo? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo en las últimas semanas? Que seamos valientes. Fíjate, Dios cumplió con lo que Pablo cumplió con lo que Dios le estaba pidiendo. Él fue valiente. Dice, por esto hablo con él esto valientemente. Pablo estaba apresado. Había un montón de gente frente a él. Él tenía que dar su testimonio frente a reyes judíos. Y a veces a nosotros nos cuesta dar el testimonio. Yo sé, en el grupo de discipulado, ¿no? Y, oye, ¿de qué Dios te sacó? Y estamos ahí un poco... Imagínate, Pablo dice, no, lo estoy haciendo valientemente. Tengo la convicción de que no ignora nada de esto, porque esto no ha sucedido a escondidas en un rincón. El evangelio, lo que Cristo ha hecho, no fue a escondidas. Tú, rey Agripa, ¿crees en lo que dicen los profetas? Yo sé que lo crees. Y Agripa respondió. Y estas son unas palabras que a mí me decepcionan un poco. Porque si lees todo el pasaje, ya verás que Pablo se estaba esforzando en predicar el evangelio frente al rey Agripa. ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que respondió Agripa a Pablo? Dice, por poco me convences para que me haga cristiano. Por poquito, un poquito más y es posible que me hubieras convencido y a lo mejor me hacía discípulo de Jesús. Pero no. A Pablo, a Ananías, le fue dicho de parte de Dios que Pablo un día estaría predicando a reyes. Y aquí se está cumpliendo esto. Era el plan de Dios y el propósito de Dios que el evangelio también llegue a este rey, a estos reyes. Y Pablo ahí les predica el evangelio, les habla acerca de todo esto. ¿Y cuál es la respuesta del rey frente a toda esta predicación? Casi, pero no. En otras palabras, lo que estaba haciendo aquí el rey Agripa era rechazar el propósito que Dios tenía para con él. Porque déjame que te diga algo, nosotros a veces somos selectivos y creemos que el plan y el propósito de Dios es solamente para algunas personas. Esto a veces pasa cuando salimos a evangelizar y salimos a evangelizar a veces solamente a ciertas personas, ¿no? Porque nos cuesta más a otro tipo de personas, porque creemos que igual no les hace falta tanto, pero el evangelio es para todos. Y el evangelio también tenía que llegar a este rey. Y este rey tenía que tener la posibilidad de arrepentirse y aceptar también el propósito de parte de Dios. Fíjate que este rey también era judío. Él sabía, también era uno de estos que conocía muchísimo seguramente acerca de Jesús porque vivió en el tiempo de Jesús. Él vio los milagros o él escuchó de los milagros, de todo lo que Jesús hizo, de su resurrección y luego también de todo lo que sus discípulos estaban haciendo por el evangelio. O sea, como aquí dice, no era escondido, lo que estaba pasando con el evangelio no era algo escondido. Pablo, el rey Agripa, tenía conocimientos, estaba escuchando, conocía acerca de esto. Y esto me recuerda a veces a algunos que teniendo toda la palabra que Dios nos está dando, diciéndonos Dios que te determines, que seas de influencia, que tengas discernimiento, que seas valiente, todo lo que Dios nos está dando en este año, pues es como que no surge efecto en nuestras vidas. Entonces nosotros podemos rechazar el propósito de Dios, pues sí podemos hacerlo. Porque aquí el rey Agripa lo hizo. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque esto parece como que, ¿por qué dices eso, Samuel? Me gustaría mejor no saberlo. Prefiero saber, o prefiero pensar que no pasa nada, que si yo vivo como estoy, pues ya tomaré decisiones. Que sepas que la oportunidad le llegó al rey Agripa y no se sabe, no se habla acerca de si vinieron más oportunidades. Lo cierto es que no se habló más del rey Agripa. Y sabes, Dios te está extendiendo la mano y te está diciendo, yo cuento contigo, quiero contar contigo para que cumplas mi propósito. Pero que sepas que también tú tienes la posibilidad y también la responsabilidad de decir que sí o decir que no. Si dices que no,
Dios respeta nuestra voluntad. Dios no te va a obligar, no te va a forzar a que tú cumplas con su propósito, pero luego no te puedes quejar. Luego no puedes echarle la culpa a nadie, ni a tu responsable, ni a la iglesia, ni a Dios. Porque Dios ahora en este tiempo te está dando la posibilidad, te está extendiendo la mano para que te sumes, porque Él tiene un propósito con tu vida, porque si vives en el propósito y en el plan de Dios, vas a vivir una vida plena. Te conviene vivir en el propósito de Dios, pero si lo rechazas, que sepas que es tu decisión. Por último, la tercera pregunta. ¿Es tarde para cumplir el propósito de Dios? Y yo quiero ahora referirme a aquellos que a lo mejor durante este año han tenido muchas caídas, muchos altibajos. A lo mejor hay hermanos aquí o gente aquí que le ha fallado tanto a Dios, lo ha intentado tantas veces que siente o piensa que el plan de Dios, el propósito de Dios es como un tren que pasó y que no va a volver y que Dios ya no cuenta conmigo, porque le he fallado ya a Dios, porque lo he intentado varias veces y es como que no ha funcionado. Y lo de Dios y su propósito y su amor y su salvación ya no tiene que ver conmigo. Hay gente a lo mejor que durante todo este año ha vivido un poco despistada, ¿no? ¿Me entendéis la palabra? Que sabiendo y entendiendo que Dios tiene un propósito y un plan, es como que lo ha ido viviendo un poco a medias tintas, a trompicones. Como que un día sí, una semana, venga, asumo esta palabra y digo, Señor, gracias por esta palabra, la vivo, pero luego durante un mes entero ni oro, ni busco de Él, y estoy, y lo poco que avanzo, luego retrocedo, y es como que estoy en el mismo punto. Y piensan que a lo mejor Dios está ahí esperando para señalarte y decirte, mira, mal siervo, lo has hecho mal. Llegará un día en el que nosotros rendiremos cuentas delante de Dios, pero hoy Dios nos quiere dar la oportunidad y Dios quiere decirte que Él cuenta contigo. Fíjate lo que dice en Romanos 11, 29. Son pocas palabras, pero aquí dentro de este versículo se encierra muchísimo. Dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Yo sé que hay gente que igual de pronto dice, es que no puedo con el propósito de Dios o lo intento pero fallo. Y ya es como que Dios no cuenta conmigo, Dios está pasando de mí, ya no siento su amor, no siento su misericordia, me siento lejos de Él. Lo que Él me ha prometido que va a hacer por mi culpa, por mi responsabilidad, ya no se va a cumplir porque he fallado. Bueno, que sepas que mientras tengas vida, hay esperanza. Y aquí dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Quiere decir que lo que Dios ha pensado para ti, lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, sigue vigente en este día. Él lo quiere hacer, sus dones no se echan para atrás. Aquí dice que son irrevocables. Algo que es revocable se refiere a una ley que puede perder su vigencia, que puede perder su valor, como las leyes de hoy en día que vienen, se ponen, se quitan y parece que todo no importa nada, ¿no? Bueno, las promesas de Dios, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Quiere decir que si tú a día de hoy dices, no merezco esto que Dios tiene para mí, me gustaría estar dentro de ese plan, pero es que no puedo, siento que no avanzo, que sepas que lo que Dios tiene pensado para ti a día de hoy sigue vigente. Hay dones que Dios te ha dado que tienes que usarlos. Hay llamamientos, hay lugares a donde Dios te quiere llevar y tienes que activarte. Porque hay gente que lo necesita. Voy a pedir al equipo de alabanza que pueda subir aquí adelante. Y yo lo que he querido y lo que me gustaría que podamos hacer, primero valorando y viendo en qué punto nos encontramos en relación al propósito y el plan que Dios tiene para nuestras vidas, que tomemos decisiones. En relación al tercer punto, quiero hablar, así como Pablo pudo contar su testimonio, yo también rápidamente quiero contar el mío, no el cuando no conocía al Señor, sino cuando ya conociendo al Señor.
decidí apartarme de él y decidí negarle. Seguía viniendo a la iglesia intermitentemente, seguía siendo cristiano, pero yo me aparté de Dios. Y cuando uno se aparta de Dios y cuando uno se aleja de Dios o cuando uno no está cumpliendo con lo que Dios le pide, ¿sabes lo que pasa? Que uno se siente frustrado y es como que parece que lo que Dios te dijo que va a hacer contigo no se va a cumplir. Porque el diablo viene ahí y empieza a machacarte. Y el diablo dice, si has fallado, ya está, se acabó para contigo. Y yo desde que llegué a la iglesia, creo que alguna vez lo conté, siempre ha habido una carga en mi corazón en relación a los jóvenes. Yo desde que llegué a la iglesia es como que me convertí y Dios puso algo a mí en mi corazón en relación a los jóvenes. No sabía qué. Sabía que veía una realidad, veía jóvenes de fuera, veía jóvenes que estaban como yo. Y después de experimentar el amor de Dios, dije, es que si esto es para mí, siendo como yo era, que era una cosa difícil, ¿eh? Yo no lo puse fácil. Algunos que no me conocen muy bien, entiendo, piensan igual, el Samu es así como muy serio, es como muy, a veces modo sargento, ¿no? Bueno, no me has conocido cuando no conocía al Señor. Para la gloria de Dios. Dale la gloria a Dios. Y a donde quiero ir es que después de volver al Señor y pensar yo, mira, porque uno vuelve a Dios a veces como un poco mendigando, ¿no? Y dice, mira, Señor, como el hijo pródigo, yo me he apartado, he conocido tu amor, me he apartado de ti. Sé que ahora, pues bueno, a ver, ya pasaron cosas, ya pasaron oportunidades. Dame lo que tengas, lo que venga a mi mano yo lo haré. Ya está, Señor, no te preocupes, que no voy a pedir mucho, vamos a decir, ¿no? Pero de pronto entendí esto que dice aquí, que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y Dios nuevamente me dio la oportunidad de poder servir, bendecir a mi generación, a los jóvenes. Sí, andaremos ahí un poco también luchando con luchas. Necesitamos que Dios obre, intervenga, levante una generación llena de su presencia. Pero a lo que voy es que lo que Dios un día me dijo, a pesar de que yo desaproveché el tiempo, me perdí, no estaba viviendo plenamente en lo que Él quería para mi vida, ¿sabes qué? Dios me lo volvió a dar. Estoy seguro que Dios también para contigo hoy quiere hablarte al corazón y decirte que lo que Dios tiene pensado para ti, si tú en esta mañana te determinas, según también todo lo que hemos hablado, te determinas a vivir plenamente en su propósito, ¿sabes qué? Dios lo va a hacer. Dios es fiel. Y si Dios un día te dijo que te quiere usar, Dios lo va a hacer. Renovación del compromiso misionero. Como cada año, se acerca el día de renovar nuestro compromiso misionero para el año próximo. Este compromiso es la cantidad económica que daremos como familia para las misiones durante el año que empieza, después de orar y pedir dirección a Dios. Se puede afrontar mes a mes, trimestral, semestral o anualmente. Quiere decir que la cantidad que has dispuesto en tu corazón sembrar para el año próximo podrás hacerlo en esos plazos de tiempo. Siendo conscientes de la gran necesidad que hay, también añadiremos la posibilidad de sembrar en el proyecto Operación Niño de la Navidad, y para ello tendremos la oportunidad de indicar con cuántas cajitas colaboraremos para el año. ¿Qué pasos debemos dar para todo esto? Ora. Pídele a Dios que os guíe como familia en la cantidad a sembrar y en cuántas cajitas haréis. Indícalo. Para saber hasta dónde podemos llegar, es necesario que indiques cuál será el compromiso y el plazo de tiempo escogido para cumplirlo, y cuántas cajitas de ONN haréis. Todo esto será registrado en el link o tarjeta preparada para tal fin. Si no has recibido el link o tarjeta, pídele al comité misionero que te lo dé. Sigue orando. Pídele a Dios que te ayude a cumplir con tu compromiso. Para terminar, recuerda que no hay obligación de participar en nada de esto, pero también recuerda que Dios bendice al dador alegre. Dios te bendiga.
Gracias Dios porque has respondido a las oraciones. La segunda feria gastronómica ha terminado y hemos podido trabajar en unidad, con un mismo sentir para que el Evangelio sea predicado por el mundo a través de nuestros misioneros. Gracias por tu amor y tu disposición porque misiones somos todos. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.